Todavía tenemos la misma situación ahora. Entonces yo creo que después de la crisis de octubre hubo un cambio un poco, como diría yo, más civilizado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se hizo el tratado aquel de la prohibición de las armas nucleares, que Cuba no lo firmó, porque no tenía, uno de los países que tenía contra Cuba era los Estados Unidos. Los soviéticos querían que Cuba lo firmara, Cuba no lo firmó. Después se hizo aquella cosa que era el teléfono, no sé qué, el teléfono rojo. Es decir, la situación cambió entre ellos. No hubo mejoró la comunicación. Mejoró la comunicación y el tono de la polémica que había entre ellos, y después recuerdo que los americanos después fueron conciliadores en un discurso que hizo el Kennedy en la Universidad Americana, la American University, en fin. Pero con Cuba siguió toda la conspiración igual, ya te digo, al día siguiente o a los 2 días de terminada la crisis, oficialmente ya habían hecho otro comité para hacer una invasión contra Cuba. Y al día de hoy se mantiene todo, no igualito, peor. No, ahora es peor, Simón, y se mantiene el bloqueo peor que nunca, ¿no? Con más medidas más restrictivas con respecto a Cuba, tanto desde el punto financiero, económico, político. Incluso se mantiene la base. Y convertida ahora peor en un centro de tortura, además, que no tiene nada que ver el acuerdo original que de la base no es la función que tenía cuando Cuba lo firmó hace 50, 60, 70 años, ¿no? Es distinto ahora, nunca se hizo que era un campo de concentración, ni mucho menos, y ahora tienen un cambio de tortura ahí en la base naval. Bueno, finalmente, Carlos, el sentimiento, me imagino que aquel joven diplomático que era periodista, que se convirtió en diplomático en las Naciones Unidas, ¿qué sentimientos tenía cuando le tocó defender a un proceso revolucionario tan joven? ¿Se sentía seguro, orgullo, seguridad? ¿Cuáles eran sus sentimientos allí en Naciones Unidas cuando tenía que enfrentar el desafío frente a 2 grandes potencias en conflicto? Bueno, figura de todo, yo me sentía anonadado primero, porque no tenía experiencia, casi ninguna experiencia diplomática en ese momento. Yo tenía 2 o 3 años de diplomático, pero bueno, no hay duda que en aquel momento pues, era una gran responsabilidad que tenía yo. Y bueno, pero realmente después lo pasé bien, en el sentido de que bueno, que participé de todas las conversaciones, las gestiones que había que hacer, y ¿cómo diría yo? El orgullo que tuvieron confianza en mí, en tenerme a mí en aquel momento ahí en Nueva York. Pero se sentía seguro, ¿no? Se sentía seguro de lo que estaba representando. Sí, cómo no. O sea, yo siempre confié en las posiciones que Cuba iba a tener alrededor de la crisis. ¿Por qué confiaba tanto? Bueno, porque en primer lugar había ya una experiencia de 2 o 3 años de revolución, conocía a Fidel también, cómo era Fidel. Además, todo lo que había hecho Fidel en el curso de la crisis esta, como en otras crisis también. La única preocupación mía era que si había una guerra, me iba a caer una bomba soviética a mí en Nueva York. Eso sí era Qué paradoja, ¿no? Lo más triste del mundo, esa es la única cosa. A ustedes aquella que hay una bomba americana, pero a mí una bomba soviética en Nueva York. Pero le da mucho orgullo recordar su participación. Cómo no, con mucho orgullo y siempre tengo en la mente, después en toda mi carrera diplomática siempre he pensado en aquellos días luminosos, como decía el Che, y tristes de la crisis de octubre, en un lugar además fundamental en aquel instante, ¿no? Para la resolución de la crisis. 45 años después de aquellos hechos, bajo las circunstancias que vivimos hoy de las relaciones internacionales, ¿qué quisiera comentarles a las nuevas generaciones de diplomáticos que tengan que enfrentarse a desafíos como este, las políticas que se han permanecido y se han agravado, las políticas de aislamiento contra Cuba, las amenazas permanentes, la posibilidad de una agresión? ¿Qué lecciones dejan estos 4 años que estremecieron la isla? Bueno, yo les diría que primero que aprendan de las lecciones históricas
que se desprendieron de aquel momento, cómo Cuba mantuvo una posición firme de principio, cómo la política exterior cubana es una política que responde al sentimiento del pueblo nuestro, cómo se puede hacer una política exterior basada en la reserva de dignidad que tiene el pueblo cubano, y cómo hay que confiar en los dirigentes de la revolución que en los momentos peores supieron defender la independencia de Cuba. Yo creo que siempre tienen que tener en la mente eso, siempre a lo largo de todos estos años de lucha que hemos tenido y que tenemos todavía y que no sabemos hasta cuándo va a durar. Y una cosa hermosa que me dijo usted una vez, cuando yo le preguntaba cómo podría pasar del periodismo a la diplomacia, si la diplomacia era el arte de no decir nunca la verdad y el periodismo consistía en decirla, y usted me dijo que la diplomacia revolucionaria inauguró otra época, ¿no? Bueno, es verdad, la diplomacia revolucionaria siempre ha dicho la verdad, la política exterior de Cuba siempre ha estado a tono con el sentimiento de la población cubana, tanto cuando se pide un mejor tratamiento económico para todos los países, para el desarme, y ha sido es una cuestión de principio de la diplomacia nuestra, decir la verdad, no hay por qué engañar, decir la verdad, y siempre se ha dicho la verdad. Y la crisis de octubre le dio la razón. Sí, la crisis de octubre me dio la razón. No, y todas las demás crisis que hemos tenido, pero bueno, la crisis de octubre que fue la más sonada, por decirlo así, que es la más peligrosa, porque estuvimos al borde de una guerra, evidentemente, ¿no? Y en aquel momento no hay duda que mantener las posiciones que mantuvo Cuba tuvo aparte de la valentía, es una cuestión de honestidad con los principios que defiende la revolución. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y ya los invito a ustedes a ver, les decía, estamos aquí en la casa de Carlos Lechuga Hevia, uno de los protagonistas fundamentales de la batalla diplomática, de aquel momento culminante de la crisis, o digamos de lo que fue la llamada Guerra Fría, en que dos potencias se enfrentaron, en el medio había una isla con dignidad y soberanía defendiendo su derecho a la verdad y a existir, lo que ha seguido haciendo durante tantos años. Los 4 años que estremecieron la isla es el documental que ponemos a su consideración este viernes a propósito de los 45 años del brillo, de los días luminosos y tristes, como le llamó el Che, aquella crisis que vivimos todos, pero con la misma disposición de hoy a defender a toda costa la soberanía nacional de Cuba. Muy buenas tardes y los dejo ya con este documental. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Paula,